El dictador ruso Vladimir Putin, en una película propagandística que hoy se muestra a los rusos, declaró que la reconciliación con Ucrania es inevitable. Bueno, además, Putin declaró que intentaron provocarlo para que usara armas nucleares, pero eso no sucederá. Supuestamente, él tiene todos los medios disponibles para terminar la llamada operación militar especial contra Ucrania. Afirma que con la ayuda de la guerra, Rusia logrará sus objetivos de todas formas. Pero aquí hay que prestar atención a la formulación de esta declaración sobre la tregua, porque muchos medios de comunicación ya difundieron que Putin dijo tregua con Ucrania, pero algunos medios propagandísticos rusos lo escriben de manera un poco diferente. Dicen, citando, que Putin calificó la tregua con la parte ucraniana del pueblo ruso como inevitable. Y en esto es en lo que hay que prestar atención. Es interesante que Vladimir Zelensky ya respondió a estas propuestas del dictador Putin, declarando que todo esto es un juego. Y dice que Ucrania está lista para un alto al fuego incluso hoy, pero no en las condiciones que dicta Vladimir Putin. Además, Zelensky recordó que en el frente ocurren más de 200 asaltos al día. Entonces, ¿de qué tipo de alto al fuego o tregua se puede hablar en absoluto? Además, hoy la publicación escribe un material interesante en el que aseguran que el Kremlin ignora todas las amenazas retóricas de sanciones de la Casa Blanca de Donald Trump y continúa sus esfuerzos por destruir Ucrania. Putin muestra cuánto le importa un comino el presidente estadounidense. Sin embargo, Putin aún teme realizar el desfile en Moscú. Se ha anunciado que Xi Jinping, líder de China, viajará a Moscú para el desfile de Putin. Y partiendo de esto, se puede decir que probablemente no hay que esperar ningún ataque a Moscú por parte de Ucrania. Soy Alexei Pichi, es 4 de mayo, hablemos de todo en orden. Entonces, el dictador ruso Vladimir Putin declaró hoy que no ha tenido la necesidad de usar armas nucleares durante la guerra contra Ucrania. Esa declaración la hizo el gobernante del Kremlin en una entrevista con su propagandista Pavel Zarubin, dedicada al 25º aniversario de Putin en el poder. Como declaró Putin, cito, querían provocarnos, querían que cometiéramos errores y no hubo necesidad de usar el arma de la que acaban de hablar. Espero que tampoco sea necesario. Putin afirmó que Rusia posee la fuerza y los medios necesarios para concluir lo iniciado con el resultado que el Kremlin requiere. Aquí les recuerdo que el periodista estadounidense Bob Woodward escribió en su libro Guerra sobre la guerra en Ucrania. Las agencias de inteligencia occidentales aumentaron la probabilidad de que Rusia use armas nucleares. Tras la liberación de Jersón y parte de la región de Kharkov por las Fuerzas Armadas de Ucrania a fines de 2022, según fuentes de Woodward, el Kremlin solo cesó sus amenazas nucleares tras la presión ejercida por Estados Unidos y China. Además de eso, Putin expresó su convicción de que en el futuro habrá una tregua con Ucrania. Y ahora muchos de los principales medios citan las palabras de Putin de la siguiente manera: la reconciliación con Ucrania es inevitable, es cuestión de tiempo. Quiero señalar cómo los medios de propaganda rusos escriben sobre este tema. Y por ejemplo, hay una publicación llamada Regnum, que escribe que el título de este artículo es Vladimir Putin llamó inevitable la reconciliación con la parte ucraniana del pueblo ruso. Y estarán de acuerdo en que con esa formulación la retórica cambia por completo. Y quiero llamar su especial atención a esos titulares, porque de hecho es un matiz muy importante. Putin ni siquiera considera a Ucrania como un Estado y no está luchando contra los ucranianos como una nación soberana, sino contra los ucranianos que, según él, son parte de Rusia. En consecuencia, la paz, según su entendimiento, es conquistar y someter completamente, como sucedió con los chechenos en los años 90 y 2000. No se trata de una reconciliación basada en la coexistencia mutua de dos pueblos. Putin no reconoce a los ucranianos como un pueblo separado ni su derecho a un Estado soberano. Por eso, aquí no hay que engañarse con que Putin habla de una supuesta reconciliación. Es interesante que Putin propuso no solo la reconciliación, sino también una tregua de 7 a 10 días antes del 9 de mayo, precisamente para el desfile en Moscú el 9 de mayo, y hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, respondió a tales llamados. Como saben, Ucrania rechazó esta propuesta. Y Zelensky dice que Ucrania está lista para un alto al fuego incluso desde hoy, pero solo si Rusia está dispuesta a tomar medidas recíprocas. Cita: al mismo tiempo, estamos listos para pasar al alto al fuego lo más pronto posible, incluso desde hoy, si Rusia está lista para tomar medidas recíprocas, para un silencio total, para un silencio prolongado de al menos 30 días. Zelensky enfatizó que este es un periodo adecuado para preparar los próximos pasos.
Como dice Zelensky, Rusia debe detener la guerra y cesar los asaltos, cesar los bombardeos. Él agregó que hasta el momento la intensidad de los ataques rusos no indica nada excepto el deseo de Rusia de seguir luchando. El enemigo continúa utilizando drones Shaheds y lanzando bombas aéreas, mientras los combates persisten en el frente. Como declaró Zelensky, cada noche casi 100 Shaheds, solo en esta semana, de lunes a sábado, ya más de 950 bombas aéreas rusas. Diariamente hay combates intensos en la dirección de Pokrovsk y en otras direcciones de Donetsk. Respondemos en todo el frente, así como en el territorio de las regiones de Kursk y Belgorod, donde se mantiene nuestra actividad. Bueno, y también Zelensky agregó que ahora los rusos en el frente realizan más de 200 asaltos al día. En conclusión, preguntarse si se puede confiar en los rusos es retórico. No, no se puede. Por lo tanto, Zelensky no quiere ningún alto el fuego de 3 días y rechaza esa idea. En resumen, Zelensky declara: los rusos piden silencio para el 9 de mayo, pero ellos mismos atacan a Ucrania todos los días. Esto es cinismo del más alto nivel. Ucrania busca un cese al fuego real por al menos un mes para terminar la guerra, y está lista para el silencio desde cualquier día. Si hay silencio, que sea todos los días. Si hay cese al fuego, que no sea solo por sus fiestas, sino para cada día. Y sobre el desfile en Moscú el 9 de mayo y las histerias de la propaganda rusa acerca de que Ucrania está preparando ataques contra Rusia precisamente en ese día, es crucial añadir un matiz relevante. Resultó que el líder chino, Xi Jinping, sí irá a Rusia para la ceremonia oficial con motivo del final de la Segunda Guerra Mundial. Su visita durará 4 días. Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, el presidente Xi Jinping visitará Rusia del 7 al 10 de mayo por invitación del presidente Vladimir Putin. Participará en las celebraciones del 80 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial en Moscú. Cabe señalar que el 9 de mayo en Moscú se llevará a cabo un gran desfile al que Vladimir Putin ha invitado a varios líderes de otros países. También el Kremlin anunció un supuesto alto el fuego por 3 días, del 8 al 10 de mayo. Volodymyr Zelensky destaca que Ucrania está lista para un alto el fuego, pero no por las fiestas rusas, sino por 30 días. ¿Por qué es esto muy importante? Creo que de esta manera se puede excluir absolutamente la posibilidad de que Ucrania ataque Moscú precisamente el 9 de mayo. Porque, digamos, no querrán atacar Moscú cuando el líder de China esté allí. Pero aún así, a Ucrania no le conviene ahora romper completamente las relaciones diplomáticas con la República Popular China, sin importar la posición que tomen. Porque ellos, por supuesto, no toman una posición pro-ucraniana en absoluto, pero aún así es poco probable que el liderazgo político ucraniano quiera romper los lazos con Pekín. Por eso mi suposición es que no habrá ningún ataque contra Moscú el 9 de mayo. Por otro lado, me gustaría finalmente escuchar una reacción adecuada de parte de Donald Trump, porque el Kremlin, de hecho, ignora todas las amenazas retóricas de sanciones de la Casa Blanca y continúa con sus esfuerzos para destruir Ucrania. En particular, hoy una publicación en un gran artículo analítico dedicado a la situación en la guerra ruso-ucraniana escribe que la propuesta del Kremlin de una tregua de 3 días para el 9 de mayo no es una señal de disposición para la paz, sino al contrario, muestra el deseo de Putin no solo de apoderarse de toda Ucrania, sino también la intención de luego dictar su voluntad a toda Europa. Pero aquí es muy importante señalar que hoy, realmente, en esa misma película propagandística donde Putin cuenta lo buen presidente que ha sido durante 25 años, ahí se escuchó otra frase más. Él admite directamente que, de hecho, ellos podrían y querrían haber comenzado una guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania, mucho antes del año 2022. Pero, afirma, no estábamos preparados para esto en 2014, así que tuvimos tiempo para alistarnos. Ellos se prepararon para esta gran guerra, y cuando estuvieron listos, la empezaron. Por eso no hay que hacerse ilusiones de que había algunas razones que supuestamente los motivaron precisamente en el 22. No, simplemente se estuvieron preparando todos estos 8 años para iniciar una invasión a gran escala. Putin lo dice directamente: sí, no estábamos listos en ese momento, pero para el año 2022 ya estábamos preparados en términos económicos y militares. Bueno, y el autor de la publicación considera correcta la decisión de Kiev de rechazar la tregua ceremonial de Putin como otro intento de manipulación. Él recuerda que el anterior alto al fuego de Pascua fue violado activamente por el ejército ruso.
Según la publicación, a Vladimir Putin no le inquieta la reciente amenaza de Donald Trump de aumentar las sanciones y no se siente ofendido por la molestia del presidente estadounidense debido a la demora de Rusia en el alto al fuego. Al contrario, se tapa los oídos con las manos y sigue haciendo todo lo que le da la gana. Rusia sigue ignorando las verdaderas negociaciones de paz porque espera quedarse con todo el territorio ocupado cuando la guerra termine de una u otra manera. Otra cita. Para lograr sus objetivos puede ser suficiente simplemente apoderarse de partes de Ucrania, tomar los puertos, capturar las autopistas y apoderarse de la infraestructura críticamente importante. Esto es crucial para la supervivencia de Ucrania como nación independiente. Esto puede ser suficiente para lograr sus objetivos, evitar la membresía de Ucrania en la OTAN o la Unión Europea. Sin embargo, este no es solo un problema de la propia Ucrania. Putin tiene un objetivo secundario que a veces la gente no nota, y es desafiar y socavar a la OTAN y la Unión Europea. Él planea poner a prueba los límites de lo que llamamos el artículo 5, que es la sensación o el compromiso de que un ataque contra un aliado de la OTAN es un ataque contra todos nosotros. Al mismo tiempo, el autor de la publicación insta a no descartar a Ucrania, a pesar del agotamiento del ejército ucraniano y la falta de un camino claro hacia la victoria. Él recuerda que precisamente Ucrania es ahora el líder mundial en la tecnología militar más moderna, es decir, en drones. Se destaca que las pérdidas rusas en el frente son enormes, y aunque Ucrania también ha sufrido bajas, el potencial de movilización e industrial militar de Rusia es considerablemente mayor. Al final de cuentas, el ganador en la guerra lo determina el control del territorio. Por este indicador, ninguna de las partes está ganando ni perdiendo. Rusia ha logrado éxitos tácticos insignificantes en Ucrania durante el último año, mientras que Ucrania ha cambiado el propio carácter de la guerra. Bueno, ¿y luego qué? El periodista cita la opinión del general estadounidense y comandante supremo de las fuerzas conjuntas de la OTAN en Europa, Cristóbal Cavoli, quien señala la degradación constante de la calidad de las fuerzas rusas y el proceso opuesto en las fuerzas de defensa de Ucrania. Cita: del lado ucraniano vemos un ejército que comenzó casi desde cero. Ayudamos a ellos antes de la guerra, pero no en la misma escala que después de que comenzó la guerra, y ellos se desarrollaron y evolucionaron muy rápido, dice el comandante de la OTAN. En resumen, en este episodio se sugiere que Putin ahora intenta crear la ilusión de que realmente desea la paz. Él habla de que la reconciliación con Ucrania es inevitable, propone algunos saltos al fuego de 3 días, y de esa manera intenta crear esa ilusión de movimiento hacia la paz. No solo en la sociedad rusa, sino también en la Casa Blanca, para que Trump quede encantado con esos deseos y le crea mientras él continúa la guerra. Pero el objetivo principal de Putin es continuar esta guerra. Y en esta película propagandística, él lo dice directamente, que según él todavía tenemos fuerzas y recursos para continuar esta guerra e intentar alcanzar los objetivos que el dictador ruso se ha propuesto en esta guerra. Aquí pongo puntos suspensivos. Comparte tus opiniones y conclusiones en los comentarios debajo del video. Suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides dar like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal, pueden hacerlo con cualquier donación usando los enlaces y datos en la descripción de este video, o también pueden usar el código Quick Response que aparece en sus pantallas. Esta plataforma es la forma más fácil y conveniente de apoyar el trabajo de este canal. Eso es todo. Cuídense. Adiós.